Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez. Muy buenos días, les habla Edna Guzmán aquí en otro episodio de Ajustando el Paso y gracias por unirse a nosotros nuevamente y seguirnos. Y hoy tenemos un tema espectacular, un tema bien de boga, un tema que quiero compartir con un excelente colega, alguien que admiro mucho, profesional de recursos humanos, que nos va a traer una información bien valiosa que vamos a poder calibrar entre generaciones, entre nuestros trabajos y podemos entonces realmente alinearlo con lo que está pasando. Vamos a hablar de inteligencia artificial, pero no la parte técnica, sino la parte de cómo nosotros compaginamos el talento, la gente, el recurso humano y cómo utilizamos esta fascinante herramienta que es un despertar para todos. Y estamos llamando a este episodio, lo quiero leer porque es fascinante, esto me ayudó mi compañero Alfonso, que lo voy a presentar en breve. La inteligencia artificial no es el todo, pero es el apoyo a recursos humanos, así que ya lo tenemos aquí. Y le doy la bienvenida a Alfonso. ¿Qué tal si lo presentamos? Hola, Alfonso, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás hoy? Buenos días, Edna. Un placer estar contigo en la mañana de hoy. Muy motivado con este tema. Fascinante. Pues miren, Alfonso Alcaide es un colega muy apreciado, lo conozco por muchos años, profesional de recursos humanos y tiene una trayectoria bien interesante de vanguardia. Alfonso es especialista en ir a organizaciones, tanto a nivel Puerto Rico, pero también en Latinoamérica y Estados Unidos, y poder diagnosticar qué se necesita para formar una estructura de recursos humanos y comienza desde cero, desde el reclutamiento, la redacción de políticas, procedimientos, pero también en la parte estratégica, conociendo el negocio y cómo podemos maximizar su talento. Y ahora Alfonso, en su rol, que también sigue apoyando a organizaciones, pero también tiene su consultoría privada, nos trae un elemento digno de compartir y de poder explorar. Este tema de la inteligencia artificial, este tema de cómo podemos, y yo estoy maravillada porque yo estoy dando mis pininos, Alfonso, mis pininos, donde yo a veces necesito buscar información y hago lo tradicional en la búsqueda, pero comencé a utilizarlo para que en vez de invertir horas en hacer investigaciones para algún taller o apoyar a algún cliente en algún tema particular, ella me hace el análisis, o sea, me trae toda la información con las biografías, los recursos, y yo he estado maravillada. Sin embargo, me he visto en un reto de que, espérate, ¿lo tomo literal lo que me está dando o cómo yo lo implemento? Y me doy cuenta que nada como mi análisis crítico, ¿no? Con la experiencia que tengo o también con buscar otra información, pero no darlo como 100% que eso es lo que es. Y Alfonso, yo quiero que tú nos hables y me digas cuál es tu experiencia, tú como profesional de recursos humanos, cómo la inteligencia artificial te está apoyando y cuáles son estos retos. Así que vamos a usar este programa para este coloquio. Pero primero, háblame un poquito de ti y cómo llegas a explorar esto de inteligencia artificial. Pues mira, he tenido la fortuna de estar casi 30 años en la industria de la administración de recursos humanos, así que eso dice más o menos mi edad, así que no quiero decirla. No, tú y yo empezamos a los 10 años, Sí, empezamos, claro que tú y sí. yo somos contemporáneos con eso. Y pues he tenido yo digo la bendición de trabajar para empresas nacionales, multinacionales, en Latinoamérica, en todos los procedimientos. Yo empecé mi carrera en la Cooperativa de Seguros Múltiples. Uh-huh. Ahí tuve mi mentor José Mercado por casi 10 años. Y entonces, como todo, fui evolucionando a diferentes instituciones, en diferentes posiciones y conociendo todos los roles que son alineados con lo que es recursos humanos. Y me he dado la tarea últimamente de explorar mucho lo que es el beneficio de la inteligencia artificial. Claro. Porque una de las cosas que estoy viendo que esto es una herramienta sumamente poderosa. Esto es una herramienta que definitivamente ayuda más que nada a solucionar
situaciones, pero muchas veces lo que veo es que se determina que es lo único que se puede hacer. Versus decir que esto complementa mis conocimientos, mis habilidades y destrezas, que eso te lo da pues en los años de experiencia, como tú y yo muy bien Claro, sabemos. claro. Y lo que me he visto cuenta, y muchas veces se ve con las generaciones de recursos humanos hoy en día, es que meramente escribo una información o busco una información y eso es lo que finalmente voy a hacer, sin entrar en análisis profundos, sin determinar qué aspectos se van a moldar a mi necesidad. Y yo me río porque en ocasiones he tenido clientes o colegas que me dicen, mira, me acaba de llegar un resumen y es un copy-paste de un ChatGPT. Sí, Y lo sí. que digo, o sea, y el ejemplo que te traigo es que, ejemplo, cuando uno va a una entrevista y utiliza ChatGPT para usar hacerte tu resumen, pues tú tienes que asegurarte de que ese resumen vaya a tono con tus experiencias de verdad, porque tú vas a ser cuestionado Claro, sobre claro, esos conocimientos. Y claro. entonces, pues si tú no verificas bien lo que has puesto ahí, pues mira, vas a ser cuestionado. Entonces, si eres reclutado, te van a hacer responsable por las funciones que dijiste que tu resumen decía. Y entonces me encuentro muchas veces que lo que está en ese resumen no lo alinean con su realidad. Así que con ese ejemplo, yo digo que muchas veces pues dejamos que ChatGPT tome nuestras decisiones, pero ahí es que entra nuestra inteligencia emocional, que Claro, claro. ChatGPT no te la da. Espera, Eso te espera, la espera da. un momentito. Me estás diciendo aquí, interesantísimo, que estamos hablando de inteligencias múltiples, ¿no? Y me Correcto. viene a la mente la parte de inteligencia cognitiva, que es lo que nosotros hacemos para procesar información, ideas. Y entonces, ahora surge inteligencia artificial, que es fabuloso porque va y busca de diferentes recursos y nos puede redactar un reporte, un resumen, como bien estás hablando, o cualquier cosa. Pero ahora vas a entrar de la parte emocional, o sea que Correcto. por mejor que sea la herramienta, entra un aspecto único de la esencia del ser humano, ¿verdad? Que no podemos obviar. Y cuéntame, ¿qué estás viendo ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Pues mira, tú sabes, la inteligencia artificial no te brinda Ujú. las herramientas de competencia, ejemplo, sociabilidad, Mm, manejabilidad, claro. actitud, independencia, objetividad, que son cosas que tú las vas aprendiendo a través de tu carrera y eso no, ChatGPT no te lo va a enseñar Claro, porque claro. tiene que ver con las emociones, Mm, con el DNA tuyo. sí, sí. Y muchas veces veo de que se piensa que ChatGPT te va a dar que esa decisión final es la que yo voy a utilizar, Mm, versus que sea un complemento y no el absoluto final. Y creo que los profesionales de recursos humanos pues debemos de tener ese balance delicado con referente a cómo utilizamos la herramienta y no simplemente ciegamente, como muchas veces digo, lo que está escrito allí, pues mira, es lo que finalmente va a ocurrir. Así que es muy interesante que yo diría personas como tú y yo que complementamos pues nuestros conocimientos y experiencias, utilizamos la herramienta como una guía, un fundamento a veces para ayudarnos a desarrollar una idea. Tú y yo hablamos de esto los otros días, que a veces pues dice, oye, tengo la noción o el concepto de qué quiero hacer o la estrategia que quiero implementar, pero ChatGPT muchas veces pues me da como dice en inglés, ese kickstart, ese claro, comienzo. Y de claro. ahí entonces pues mis experiencias y mis conocimientos pues me ayudan a alinearlo con lo que quiero hacer en la compañía o con los clientes. Y muchas veces esa parte yo creo que se ha perdido porque veo mucho el mercadeo de que lo que te dice ChatGPT es lo que vas a hacer y no lo cuestionas. Pues mira, sí, nuestro rol es cuestionarlo porque esto es inteligencia artificial, esto no es aprendizaje de la vida real. Y yo Claro. creo que no se puede perder lo que la experiencia en la vida real te da y las Sí, exposiciones que uno ha tenido. claro, mira, Alfonso, y escuchándote, me viene a los recuerdos de que no importa la generación que nos haya tocado vivir, ¿te acuerdas cuando, yo por lo menos cuando era niña chiquitita, te acuerdas cuando nos tocaban a la puerta y venían a vender enciclopedias, las Oh, británicas, sí, diferentes enciclopedias? Y sí, yo, sí, sí. y yo creo que muchos de los que nos escuchan se pueden relacionar con tener esas enciclopedias cogiendo polvo allí. Y algunas se especializaban en diferentes áreas, desde la ciencia, desde la historia. Yo tenía hasta una muy linda, colorida,
que era de historia de la Biblia. Entonces, pues teníamos eso en la casa o íbamos a la biblioteca municipal del pueblo. Yo me acuerdo del fichero que iban, buscamos el libro. Ahora, y respectivamente, la generación ha cambiado y las generaciones marcan evoluciones tecnológicas y eventos económicos y eventos, ¿verdad?, sociales y políticos. Siempre el ser humano necesita buscar información externa a lo que conoce para ampliar sus conocimientos y tomar decisiones, orientarse, o sea, desde las épocas antiguas, ¿no? Recuerdo muy bien la historia nos enseña a los mentores en la época de los griegos, donde se sentaban en las calinatas y la sabiduría, pero hay escritos, o sea, había que estudiar para poder expandir estos conocimientos que nos han sido dados, ¿no? Desde la medicina, los indios eran muy estudiosos de mirar las épocas lunares de la luna para poder cosechar. Así que vamos en este proceso de búsqueda de información. Ahora, a lo que voy. No importa la generación, me viene a la mente, y es lo que quiero que hablemos y exploremos, me viene a la mente que siempre el ser humano, por alguna razón, tenemos una tendencia a cortar camino, a hacerlo más fácil, ¿ves? Y hacerlo fácil, acuérdate de los chivitos que hacíamos para copiarnos, no me digas que tú no hiciste tus chivitos. Todavía, no, el proceso no es reinventar la rueda, es mejorarla. Exacto, y yo me acuerdo que había unas materias, ¿verdad? Yo me confieso, había unas materias, especialmente los cálculos, que no me entraban, y yo llevaba mis cositas, ¿verdad? Para ver si me acordaba de la fórmula y pasar la clase. ¿Qué pasa? Me estoy aquí conectando con esta naturaleza del ser humano de cortar camino versus explorar que me haga sentido el análisis crítico y la inteligencia artificial, que es una herramienta poderosa. Yo me di cuenta esta semana que necesitaba desarrollar una presentación y tenía el tema, yo sabía por dónde iba y dije, déjame jugar. Y cuando escribo el tema, y era un taller que se llamaba Desarrollando Límites Saludables y era para un grupo de apoyo. Mira, yo uso Copilot, ¿verdad? Olvídate de la marca. Y eso me dijo el todo y me dijo, ¿quieres que te haga la presentación? Y yo estaba como, sí, házmela. Bueno, pero entonces me fui en ese viaje. Ven acá, Edna, tú tienes prisa y lo vas a coger así, literal. Y me fui en el viaje de la universidad cuando hacía el batecito, el chivito de cálculo. Y a mí no me importaba conocer, de verdad te lo confieso, a mí no me importaba entender. Yo lo que quería era pasar la clase porque no le había sentido al cálculo. Así que me di cuenta de que esto podría, si no estamos atentos, podría llevarnos a utilizar una herramienta tan poderosa y no tener la esencia de lo que realmente del análisis. Háblame de eso un poquito. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás encontrando ahí en tu rol? Eso es un buen punto porque tú has dicho algo clave de que es esa esencia del análisis y cómo vamos a coger esa información sumamente poderosa, porque es como tú dices, básicamente ChatGPT o Copilot, o sea, nos hace todo. Exacto. Pero uno tiene que decir, hay que ponerle su toque personal. Esto de verdad que me ha ayudado a crear o me ha ayudado a desarrollar, lleva el mensaje que yo quiero, cómo yo quiero que se lleve, el tono que yo quiero que se lleve, porque al final del día tú tienes que hacer la presentación, tú tienes que desarrollar la estrategia y tienes que vender la estrategia y tienes que implementar la estrategia, que eso ninguna inteligencia artificial lo va a hacer por ti. Al menos que venga un robot del futuro y venga físicamente y lo haga por ti. Sí. Pero que hoy en día ese aspecto de que tú puedas analizar la información que te trajo la inteligencia artificial y utilizar tu experiencia complementando la información es el mejor de los dos mundos, porque no puede ser ni uno ni el otro. La inteligencia artificial está aquí para quedarse y es suma, y nuevamente nos ayuda. Yo la uso muy frecuentemente, pero no quiero que me dicte cómo hacer de la A a la Z y perder mi identidad, porque yo creo que la identidad de nosotros, cómo decimos las cosas, la pinta de nosotros cuando estamos haciendo un proyecto, se pierde cuando tú utilizas ciegamente. Y quiero usar la palabra ciegamente. Un copy-paste ahí pegadito.
Mira, Alfonso, vamos a tomar el recesito de este tema. Quiero un momentito porque me están haciendo así señitas para el receso, pero quiero que cuando regresemos de nuestro receso, que hablemos entonces de cómo utilizamos la herramienta para maximizar nuestro análisis crítico. Y hay momentos en que tenemos que pararnos en la brecha como seres humanos, tomar decisiones de nosotros mismos, de criterio propio, porque nos dejamos llevar por diferentes voces. Y estoy viendo un riesgo que estamos dejando que la inteligencia artificial piense por nosotros sin nosotros estar atentos en que si esto realmente es congruente conmigo o no. Y con la organización, en tu caso, como profesional de recursos humanos. Y ahí viene cuán atento estoy para ajustar el paso. Así que quédate conmigo, Alfonso, regresamos, y quédate conmigo, audiencia que nos escuchas, queridos amigos, porque regresamos en breve para seguir explorando cómo esta herramienta puede ser de utilidad y, ojo, y con tener los cuidados necesarios que no caigamos en unos extremos. Regresamos en breve. Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. Utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web. Bueno, y aquí estamos de regreso. Gracias por quedarte con nosotros en Ajustando el Paso. Y seguimos hablando aquí del tema de inteligencia artificial y cómo nosotros lo podemos ajustar al desarrollo del talento. Con mi amigo y colega Alfonso Alcaide estamos dialogando sobre la inteligencia artificial no es el todo y sí nos puede apoyar. Así que, Alfonso, mira, me resurge una pregunta que he estado ahí en el receso meditando. Tú como profesional de recursos humanos, que es una profesión que yo amo muchísimo, que vengo de ella y tiene tantas áreas de especialidad. Ahora, una de ellas es el proceso de identificar y reclutar el mejor talento para la corporación o la organización que ¿verdad? Que estamos colaborando. Ahora, yo sé, porque los he visto, estos únicos resúmenes fabulosos, divinos, ya dejan de ser tradicionales, que yo sé, que eso le escribimos 3 cositas y viene la inteligencia artificial y me lo monta, ¿no? Y me pone ahí como la más fabulosa, dominando unos temas. Cuéntame, porque tú sí que tienes experiencia, decimos en el campo calle en esto. ¿Cómo tú, cuando tienes a la persona, qué tú haces ahí cómo hacemos esto? Bueno, definitivamente la tendencia de utilizar este AI para que te cree un resumen espectacular. Ajá. Y recuérdate, el papel aguanta todo lo que tú pones. Y Claro. te digo, yo he visto resúmenes que tú dices, wow, ¿verdad que si todo lo que está plasmado aquí, yo tengo lo que llamamos en el campo un unicornio? Y ese, y ese unicornio pues, puede ser la pieza clave para el éxito en nuestra empresa. Pero un aspecto importante de esto, y esto es como que uno de los consejos que yo también doy, es que si tú vas a utilizar la inteligencia artificial para crear tu resumen, mira la información de la A a la Z. Uh-huh. ¿Qué es lo que ChatGPT o Copilot te haya puesto? Y de verdad que lo que esté plasmado ahí va a tono con quien tú eres, con tu experiencia, tu conocimiento, tu educación. Porque yo he visto, ¿sabes? Unos plagios tan y tan marcados que tú sabes que al final de ChatGPT te dice creado por ChatGPT o tú quieres que yo abunde más o detalle más la información que te estoy proveyendo. Y así mismo yo tuve un resumen donde básicamente le dio un copy-paste completamente hasta abajo y esa información la plasmaron así mismo en el resumen. De que era obvio que esta persona simplemente le dio un copy-paste de la A a la Z y lo pegó en un papel y ni se preocupó en editarlo y adaptarlo a su realidad. Claro. Así que desde ese lado, pues doy el consejo de que usa la herramienta, pero asegura que lo temples a tu realidad. Y del lado del reclutador. De tu lado, exacto. Sí, de las personas que estamos entrevistando, es importante que hagamos preguntas bien específicas, preguntas, como yo le digo, situacionales,
que tú puedas profundizar en cómo esa persona piensa, esa persona analiza y que de verdad lo que está plasmado en resumen con referente a ese conocimiento, destreza que tiene esa persona, de verdad sea el correcto y el que tú necesitas, porque cuando tú empiezas a hacer esas preguntas y esta persona no se preparó desde esa perspectiva porque no revisó su resumen, como dicen en el campo, empezamos a pistonear las contestaciones o de la manga productions y ahí es que tú dices, espérate, esta persona de verdad está hablando algo que no tiene nada que ver con el resumen o lo que alega que su resumen indica que tiene esos conocimientos. Y yo digo, mira, si eres reclutado basado a lo que tú pusiste ahí, si es puramente lo que dijo ChatGPT, al final del día, y lo hago yo te voy a juzgar y te voy a evaluar basado a esos conocimientos por cual yo te recluté. Si es que después no me puedes decir, es que yo no tengo esos conocimientos. Bueno, lo que verdad es que no tuve esa experiencia, pues llego por acá. En tu resumen tú lo plasmaste que tenías amplia conocimiento o amplia destreza o habías trabajado en múltiples proyectos haciendo X o Y, Z. Así que hay que tener cuidado de lo que estamos diciendo en nuestro resumen y cómo nosotros nos proyectamos en la entrevista y si somos reclutados que de verdad podamos ejecutar lo que ese resumen dijo. Y del lado del que está entrevistando, profundiza, haz esas preguntas que de verdad te van a ayudar a entender que si esos conocimientos, habilidades y destrezas que tiene la persona son reales y no meramente lo que está plasmado en el resumen. Fíjate, yo pienso que una buena forma de retar, tanto en un resumen o en una presentación o en cualquier tipo de investigación que hacemos, poder retar si nosotros le incluimos la parte del análisis crítico, de inteligencia emocional, a lo que la inteligencia artificial me está trayendo, es hacer preguntas abiertas, pero a preguntas de comportamiento versus preguntas hipotéticas. Y Alfonso, me gustaría que hablaras un poquito de la diferencia, porque esto se confunde mucho cuando hacemos una pregunta hipotética que suele hacerse hasta en los concursos de Miss Universo. Mira, ¿qué es lo que tú desearías? Y todo el mundo dice la paz mundial. O mire, si te ganas $1 millón, ¿qué harías? Pues claro, eso es hipotético, me voy a correr el mundo y renuncio a mi trabajo. Pero, ¿qué es una pregunta de comportamiento que te lleva a ti por la línea de que si realmente esta persona utilizó su análisis crítico, su inteligencia emocional y no fue meramente un plagio de la inteligencia artificial? Cuéntanos. Pues mira, eso es una de las cosas que puede uno explorar detalladamente cuando mira ese resumen, porque si en el resumen te dice experiencia creando estrategias para la implementación de X o Y, Z proyectos, pues entonces ahí tú como entrevistador debes decirle, bueno, háblame un poco de cómo tú llevaste a cabo en la compañía Acme, por decirle un nombre de la compañía, la implementación de este proceso. Llévame desde la conceptualización, el análisis y cuando fue el momento de implementarla y los resultados que se estaban buscando y si se obtuvieron. Y ahí tú puedes estar viendo si esa persona tiene ese análisis, si de verdad tiene la experiencia, te va a poder llevar a través de los pasos metódicamente. Me encanta. Si la persona no tiene los conocimientos y meramente se está dejando llevar lo que puso, o sea que muchas veces me río porque se dan cuenta que eso está en ChatGPT y ni lo revisaron y cómo yo contesto esto ahora. Claro. Pues la realidad es que te están poniendo en spots y que desde el punto de vista de que estás entrevistando, hacer esas preguntas, no meramente preguntas hipotéticas, porque cualquiera puede básicamente, en teoría, contestar. Pero tú quieres saber, el ejemplo, si yo necesito implementar una estrategia de servicio al cliente en mi compañía, llévame a través de los pasos de cómo tú realizarías, como lo estás indicando en tu resumen para la compañía Verizon, que lo hiciste en Verizon en el 2024. O quien sea, exacto. Pero mira, eso me lleva a pensar también que estamos hablando de reclutamiento, hacer las preguntas y demás, pero de igual manera la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo a crear políticas, procedimientos, eso mismo de servicio al cliente, políticas de manejo de empleados, políticas de lo que sea. Ahora, si yo no la tempero a la realidad, entonces yo tengo un manual o tengo un documento que es muerto, porque no está atemperado a lo que hacemos realmente, que se ajusta. Pero lo tengo, cumplí. Y volvemos otra vez al tema del chivito, del batecito que me llevé a mi clase de cálculo. En realidad,
¿estoy usando la herramienta para expandir, abonar, implementar algo que sea funcional o estoy saliendo del paso? Ese es el riesgo que yo estoy viendo grandemente. No realmente en la inteligencia artificial per se como recurso, sino en la utilización del que está detrás. ¿Verdad? Háblame un poco de eso, del que está detrás, de qué se requiere del usuario en términos de poder manejar y maximizar en una herramienta bien poderosa. Bueno, lo que nosotros definitivamente no buscamos con esta poderosa herramienta es check the box, como decimos, que, ok, Claro. tengo que hacer X o Y política o X o Y SOP y simplemente entré la información básica en inteligencia artificial y me disparó Ujú. y me la creó. Sí, sí, sí. Pero entonces, detrás de eso es que viene el proceso real del rol del profesional de recursos humanos. De verdad, analizar esta información la tengo que atemplar a la cultura, a la Exacto, organización, exacto. cómo hacemos los procesos. Eso ChatGPT no te lo da, porque desconoce, aunque tú puedes entrar información y es como decir, le puedes llegar posiblemente a un 85% de certeza de que lo que tú estás creando como política o procedimiento va a ser lo que la compañía necesita. Pero al final del día, tú como ser humano eres el que tiene que ponerle ese toque y asegurarte de que estás haciendo los procesos según las necesidades de la compañía. Y esa es que viene tus conocimientos, tus habilidades, tu destreza, tu inteligencia emocional para que de verdad esto sea algo que tenga lógica, porque meramente crearlo Claro. y hacer el check in the box no va a cumplir con los objetivos que se está buscando en la compañía. Eh, y yo digo que, pues, lamentablemente, pues por los desconocimientos, pues muchas personas que no son del campo de recursos humanos, pues lo ven de esa manera. Pues mira, quiero que me hagas una política de código de vestimenta que tenga estos parámetros. Pero lo importante es que tú te sientes y analices si eso de verdad está alineado con la cultura, con la política y cómo yo lo modifico para que definitivamente sea funcional para mi operación. Y no Claro. meramente, pues mira, aquí está, ChatGPT me lo dio, pues tiene que ser correcto. Sí, sí, esto me lleva a pensar también en la parte de que cada organización, cada compañía, cada dueño de negocio tiene una cultura y las culturas se marcan por el producto, el servicio y la zona geográfica y la población que se atiende. Así que esta parte tiene mucha inteligencia del ser humano, no de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial me va a dar algo estandarizado. Yo te digo, estoy fascinada el nivel de investigación que puede hacer de diferentes recursos, o sea, que me puede ahorrar horas, días en yo hacer investigación, que al final del día, cuando uno hace investigación que lee o busca información, necesitamos atemperarla a mi negocio. ¿Cómo es mi negocio? ¿Es un negocio familiar pequeño? ¿Es un negocio cuántos años lleva? ¿Cuál es la población que atiendo? ¿Cuál es el servicio o producto? ¿Dónde estoy ubicado? Porque todos esos elementos hacen que yo atempere la política, el procedimiento, la presentación, es el todo. O sea que cuando venimos a ver este profesional de recursos humanos o dueño de negocio, porque a veces no hay un profesional de recursos humanos, pero el dueño de negocio o el contable toma esa iniciativa, pero al final del día es manejo del talento, manejo del servicio, manejo cómo yo utilizo esta valiosa información, pero necesito atemperarla, o sea que no podemos descontinuar jamás el elemento de este análisis crítico de nosotros, y ahí entra la inteligencia emocional y todas estas partidas. Así que me parece fascinante que estemos explorando este tema, porque a veces yo creo que como todo, va a haber tabús, hay mitos, hay temores en el manejo de ella. Y tú y yo que venimos de mucha experiencia, no tenerle miedo. Es como que, wow, me ahorró mirarlo como una herramienta que me abona mi efectividad, mi manejo de tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo es limitado en buscar información, pero no es el todo. Así que me están haciendo señas que nos quedan poquitos segundos. Alfonso, dinos quizás tu última recomendación como perito en recursos humanos, pero también ahora que yo sé que estás maximizando esta herramienta porque eres bien tecnológico. ¿Cuál sería tu última recomendación para resumir este tema fascinante de cómo estar atentos, cautela y maximizar la herramienta? Pues mira, una de las cosas que yo te diría es que cuando estés usando la herramienta,
le vayas entrando también la información de tus experiencias, tu perspicacia del negocio, porque ella va a seguir afinando esa política o esos procedimientos que tú estás creando. Muy bien. Pero eso lo tienes que dárselo tú, porque si tú no se lo das, la herramienta va a decir, pues mira, me pediste esto y pues te estoy contentando exactamente esto. Pero tú dices, pues mira, en adición a eso, detállame esta información. La cultura de la compañía es esta. Yo necesito asegurarme que se cumplan con estos objetivos. Muy bien. Quiero que nosotros podamos realizar esto en este tiempo. Si que es llevar la herramienta que te complemente lo que tú le estás pidiendo, que esa es donde viene tu experiencia. Y te puedo decir ahí que al final del día lo que la herramienta te va a proveer es de un 80%, como hablamos al principio, puede ser casi un 95, un 99%, pero nuevamente no es lo mismo que le dices necesito esto, el sistema te lo haga y tú no hagas más nada. Me encanta. Que constantemente tú mismo estés retando el sistema, pero venga, esto no me tiene sentido, cámbiame esta información, quiero que seas específico en esto, mi cultura, mi compañía es de esta otra manera. Y de esa manera la herramienta va a ir afinando más su contestación. Y la vas a maximizar. Claro que sí. Pero fíjate que la maximizas porque yo estoy clara de lo que necesito, bien clara de mi necesidad y la puedo establecer para que me ayude. Alfonso, se me acabó el tiempo. Me encantó este tema porque vemos la vanguardia de cómo podemos utilizar la herramienta desde la perspectiva del recurso humano como profesionales en las organizaciones, dueños de negocio, pero también del usuario, del empleado, del que va buscando abrirse paso en su carrera profesional. Ojo y cuidado, que nada como nuestro análisis crítico de nuestra inteligencia emocional. Así que gracias mil por acompañarme. Nos debemos un cafecito pronto acá en mi Hacienda Renacer, que te tengo la invitación abierta. Así que gracias mil y gracias a todos los que nos escuchan y seguimos ajustando el paso con temas innovadores de cómo crecer nuestras destrezas, nuestras competencias y sobre todo ajustarnos a lo nuevo. Ajustamos el paso. Así que quédate con nosotros y estés atento a nuestros próximos episodios. Gracias, Alfonso. Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.